ver y al adorarte exáltate, glorifícate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. 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 Glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte exáltate, glorifícate, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte exáltate, glorifícate, glorifícate, Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Padre porque nos permite estar aquí en este inicio de semana para poder compartir su santa y bendita palabra. Me siento contento de poder estar aquí con ustedes, de que el Padre me permite a mí estar aquí una vez más para poder seguir enseñando su santa escritura. Amén. Me siento feliz, me siento gozoso y le doy gracias al Señor por este momento que nos permite tener al poder ya iniciar esta semana, iniciarla de la mejor forma para la gloria y la honra de su nombre. Ya venimos de una semana que el Padre nos ha permitido vivir y ahora estamos iniciando una semana para la gloria de su nombre. Amén. Para que
Todo lo que hagamos en esta semana lo hagamos para gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, fíjense que ya hoy vamos a iniciar con el capítulo 23 de Mateo. De hecho, vamos a compartir del verso 1 hasta el verso 23. Este capítulo se va a componer de dos partes. Hoy vamos a tomar la primera parte y ya después, el próximo domingo, vamos a terminar con la segunda parte. La verdad es que vamos a aprender muchas cosas. También vamos a recordar muchas cosas las cuales ya he explicado previamente. Y todo esto va a ir engranando y va a ir complementando todo lo que se ha ido enseñando desde nuestro pastor, nuestro hermano Fede, nuestro hermano José. Qué bonito eso, porque el Padre es quien nos está direccionando y nos está ayudando a poder entender mejor su escritura, su palabra, su instrucción. Amén. Entonces, mi amado hermano, le invito a que por favor me acompañe a orar y colocar en manos del Padre eterno este momento tan hermoso. Oh bendito Rey, tú que estás en los cielos, Padre, tú que eres todopoderoso. Tú que todo, Señor, lo creaste y lo formaste con el poder, Señor, de tu mano. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí y poder compartir tu palabra, mi Rey. Alabado, Señor, exaltado sea tu nombre. Alabado seas tú, Señor, en este momento. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú llevándote todo lo que no provenga de ti. Yo te pido que seas tú llevándote, Señor, todo lo que de ti no provenga. Llévate, Señor, mi Rey, todo lo que no te agrada de nosotros, Padre, y ayúdanos a vivir cada día una vida en rectitud, a cada día vivir una vida, Señor, en acorde a tus estatutos, en acorde a tus decretos, en acorde a tus mandatos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú nos has salvado, tú nos has dado la vida, y para la gloria y la honra tuya, Señor, aquí estamos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a serte fiel solamente a ti. Señor, que hoy lo que se comparta sea palabra tuya y no palabra de hombre. Te lo pido, Señor. Habla a tu pueblo, Padre, te lo suplico. En el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que por favor me acompañen a ver lo que el Padre Eterno hoy tiene para nosotros. Yo voy a compartir aquí las diapositivas. Dale un momentico y ya se las comparto acá y ahí están. Fíjense, estas son las diapositivas, ¿cierto? Que el Padre me ha permitido preparar y hacer para la gloria de su nombre y para poder compartirles esta enseñanza. El tema en general de este capítulo yo lo quise titular Yeshua reafirma la Torá, el Señor da a través de Moisés. Entonces, vamos a ver cómo nuestro Salvador, ¿cierto? En este capítulo, ¿cierto? Digamos de forma general, porque realmente en el capítulo se hablan de diferentes temas. De hecho, temas que ya hemos visto. Como eso, como dentro de esos temas está el juramento. Como dentro de esos temas está la corrupción que había en el templo y que tenían los fariseos y saduceos. Dentro de estos temas que vamos a compartir, también está, me está pasando en estos momentos. Hay otro tema muy importante que nuestro Salvador les toca a los fariseos, porque es que al final este capítulo se trata más que todo de una exhortación que le hace nuestro Salvador a los fariseos y saduceos por todas las cosas malas que hacen. Entonces, claro, dentro de esa exhortación hay muchas exhortaciones a cosas que el Señor ve que los fariseos y saduceos no están haciendo bien, que están haciendo mal. Entonces vamos a ver esas exhortaciones porque más que todo vamos a ver cómo el Señor a través de esas exhortaciones está reafirmando lo que ya se dice en la Torá. ¿Okay? Es como más se conoce como la ley de Moisés o el Pentateuco también se llama. Entonces vamos a ver. Introducción a este capítulo. Fíjense lo que se nos muestra en este capítulo. Introducción. Durante la última semana del ministerio mortal del Salvador, él condenó la hipocresía de los escribas y fariseos. Aquí el Señor ya los va a empezar a como que a juzgar por la hipocresía en la cual vivían. Y lamentó que la gente de Jerusalén no aceptara su amor y protección. O sea, lamentó, el Señor lamenta, eso lo vamos a ver al final, como el Señor lamenta, digamos, la situación de Jerusalén en ese momento. Al ver a Jerusalén, esa ciudad santa,
era Jerusalén hundida en tanta corrupción, en tanta hipocresía, en tanta gente que realmente no amaba al Padre de corazón, sino que lo hacía para que los demás lo vieran. Entonces, el Señor se entristece mucho por eso y él al final exclama, cierto, y manifiesta ese dolor por Jerusalén. En este estudio analizaremos los juicios que Yeshua emitió específicamente en contra de una de las escuelas de los fariseos. ¿Cuál es esa escuela? Específicamente, más que todo, la escuela de Shammai, que estaban enseñando al pueblo. Al leer este capítulo 23 de Mateo, sin conocer el contexto de lo que se está hablando y sin conocer el corazón de Dios, podríamos caer en una actitud de arrogancia y crítica en contra de todas estas personas que estaban interpretando incorrectamente la ley de Moisés o la Torá. Esto es algo que trágicamente se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Qué pasa, mi amado hermano? Nosotros vamos a empezar a ver este capítulo y vamos a ver cómo el Señor muchas veces le dice, ay, fariseos, hipócritas. Y vamos a ver cómo dice, ustedes son unos necios, ustedes son unos ciegos, ustedes son unos, hay una parte que le da una expresión muy fuerte, digamos que puede sonar muy fuerte para uno. Dice, pero, entonces claro, uno leer todo eso, uno puede entrar como que, en cierto momento, como que con una actitud de arrogancia, como que, uy, pero esos fariseos era mal. Pero claro, podemos entrar en esa actitud de arrogancia y crítica porque vemos que los fariseos no estaban interpretando bien la Torá, bien la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa, mi amado hermano? Muchas veces, o cuántas veces nosotros, ¿cierto? No tomamos esa misma actitud de los fariseos y saduceos, malinterpretando la Torá del Señor, tergiversándola para nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces manipulamos la escritura para que diga lo que nosotros queremos que diga? ¿Cuántas veces dejamos en poco la Torá? ¿Cuántas veces quisimos imponer mandatos de hombres y mandatos de Dios? Entonces, esto que vamos a ver aquí, mi amado hermano, no es para que veamos a los fariseos como el enemigo de la escena, sino para que veamos hasta qué punto nosotros hemos llegado a ser como ellos en ese momento. En ese momento. O sea, es para analizarnos nosotros. No es para ver la viga del fariseo, para ver la que hay en mi propio ojo. Es para ver hasta qué punto de mi vida yo estoy actuando de esa forma también. Mas no para tener una actitud arrogante, prepotente, creyendo que yo nunca tomaría tal actitud. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro. Luego del ataque de preguntas capciosas por parte de los fariseos y saduceos, que eso lo vimos en el capítulo anterior, Jesús se voltea hacia sus discípulos y la gente que lo seguía y aprovecha el momento para expresarles abiertamente su opinión sobre el liderazgo religioso de ese tiempo. O sea, a través de, digamos, de este capítulo vamos a ver como que lo que piensa Yeshua del liderazgo religioso que había en ese momento, tanto religioso como político. Porque recordemos que los saduceos no están involucrados o sea, no tanto en temas religiosos de la Torá, sino más que todo en temas políticos. Entonces, es también criticar ambos, digamos, ambas cosas. Tanto el tema religioso en ese momento como el tema político también. Ahora, acá dice, en el capítulo 23 Jesús habla a las multitudes y a sus discípulos, abordando el fracaso espiritual de los escribas y fariseos. Se lamenta sobre Jerusalén y predice su próxima destrucción, que ocurrió en el año 70 después de Yeshua Cristo. Varias décadas después del ministerio terrenal de Yeshua, de Jesús, y una década antes de que Mateo escribiera su evangelio. La destrucción tal de la ciudad santa, Jerusalén, y su templo estaría fresca en la memoria de Mateo al escribir su evangelio. Es muy importante también saber. Bien, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver. Y se van a dar cuenta, van a ver 6 puntos. O sea, yo dividí este capítulo en 6 partes, de las cuales hoy veremos 3 y el próximo domingo vamos a ver las siguientes 3. Vamos a ver cuáles son las primeras 3. Más bien todas las que vamos a ver dentro del capítulo. Primero, dentro del verso 1 al verso 12 vamos a ver atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Vamos a ver esos versos y lo que el Señor nos enseña a través de ellos. Segundo,
hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Esto va del verso 13 al verso 16. Y vamos a ver también, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso lo vamos a encontrar dentro de los versos 17 al 23, que es hasta donde hoy nosotros vamos a compartir, del verso 1 al verso 23. Después, el siguiente domingo vamos a compartir, sois semejantes a sepulcros blanqueados. A veces no hemos escuchado esa expresión, ¿cierto? Que va del verso 24 al verso 31, luego del verso 32 al verso 36, generación de víboras. Luego del verso 37 al verso 39, lamento por Jerusalén. Entonces vamos a ver estos 6 puntos, ¿cierto? En los cuales yo dividí el capítulo para poder, digamos, entenderlo mejor y tener una mejor dinámica al momento de leerlo. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar porque vamos a aprender muchas cosas. Vamos a ver. Empecemos. Aquí está. Vamos a leer los versos del 1 al 12. Entonces dice, versión Reina Valera para que sepan. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, cada parte que ustedes van a ver en rojo ahí es porque me va a llevar una pregunta. Eso es lo que yo hago cuando estoy leyendo el texto. Yo siempre, y ya lo he recalcado varias veces, cuando yo trato, obviamente trato, porque pues en cierta medida ya uno tiene un conocimiento, uno ya va haciendo, entonces uno ya tiene una idea. Pero con todo eso trato de hacerme como que no sabe nada. Y, y al momento del estudio aplico eso. El punto de que yo puedo saber algo, pero con todo eso no me hago la pregunta. ¿Me entiendes? O sea, en este caso, en la cátedra de Moisés, al yo leer la cátedra, yo una pregunta. Eso lo vamos a ver ahorita. De cada parte que ya en rojo, es por una pregunta. Directamente si la sé o no la tengo idea, porque a veces puedo, pero al tener que consultar nuevamente, puede llegar a otra conclusión. O puede aprender más de lo que previamente ya sabía. O puede reafirmar lo que ya sé. O puede decir, ah, es que lo que sabía no era así. Ahora me di cuenta que es así. Y eso es importante al momento de hacer el estudio. Porque, ¿qué pasa? Si ya yo me condiciono a lo que previamente yo sé, entonces no voy a hacer ningún estudio. Porque lo que voy a hacer es plasmar lo que ya sé. Entonces, ¿qué estás estudiando? Nada. Lo importante es que uno lea, investigue y consulte para poder reafirmar lo que sé, cambiar lo que sé, agregarle a lo que sé o definitivamente pensar es que lo que yo pensaba que sabía no era así. Y eso es importante, como digo, tenerlo en cuenta. Entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Los fariseos hacían todo lo que hacían para ser vistos por los hombres. Y sigue diciendo, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Mashiach, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No hay que llamar a nadie Padre, no Padre vuestro. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, Mashiach. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ah, que quiere ser el mayor en el reino del agua, tiene que ser siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Amén. Entonces vamos a ver. Preguntas a este verso. Mira, ¿a qué se refiere con la cátedra de Moisés? Eso es muy importante.
saber a qué se refiere con la cátedra de Moisés. Segundo, a qué se refiere con las cargas pesadas, porque en el verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Cuáles son esas cargas pesadas? También lo vamos a entender. ¿A qué se refiere con todas sus obras? Porque fíjense que en el verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿A qué obra se refiere? ¿A qué obra se refiere? Entonces vamos a ver eso. Siguiente. Fíjense, ya van 3 preguntas a estos primeros 12 versos. Cuarta pregunta. ¿Qué son filacterias y los flecos? Quinta pregunta. ¿Cuáles son las primeras sillas en las sinagogas? Vamos a ver cuáles son esas primeras sillas. Y sexta es entender o recordar más que todo el significado del término rabí. Vamos a recordar el significado del término rabí. ¿Y por qué digo recordar? Pues porque previamente, no estoy mal, en el capítulo 4 de Mateo, explicamos lo que significa un rabí o lo que significa tal término. Fíjense, ya tenemos aquí 6 preguntas para estudiar, para también responder con la ayuda del Padre. ¿A qué se refiere con la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés en tiempos de Jesús era un asiento especial que se colocaba en las sinagogas, el cual estaba reservado para el maestro, o sea, el rabí. Está reservado para el maestro. Era un asiento especial donde se sentaba netamente quién, el maestro, que enseñaba la Torá, o sea, el Pentateuco. El nombre viene de la imagen de Moisés sentado juzgando al pueblo, interpretando la ley de Dios. Esto lo vemos en Éxodo 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Claro, ¿qué pasó? En Éxodo 18:13, ¿cierto? Ellos veían que en ese momento, pues, Moisés había sentado y en ese momento, pues, él estaba enseñando la Torá y le estaba juzgando al pueblo, enseñándole al pueblo. ¿Me entiendes? Porque en ese momento Moisés era el líder. ¿Qué pasa? Que ahora en los tiempos de Yeshua, en la sinagoga, se hizo una silla que se le llama como tal, o sea, un asiento especial que se le llama la cátedra de Moisés. ¿Por qué? Porque esa silla hace referencia a que, como es Moisés, el maestro principal de Torah, ¿cierto? Como es Moisés, digamos, como que ese maestro que instruyó al pueblo en ese momento. Ellos en honor a Moisés, ¿cierto? Le llamaron así la cátedra de Moisés. Como que dando a entender que lo que se enseñaba ahí fue exactamente lo mismo que Moisés enseñó. Entonces, por eso le colocaron ese nombre. Pero como tal es una silla. En tiempos de Jesús, los que conocían mejor la Torá eran los fariseos y los escribas. Por eso ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. O sea, cuando dicen, y se sentó en la cátedra de Moisés, ¿cierto? Y es el maestro principal, porque se sentó en una silla especial que se le llama así en honor a Moisés. Si no, se refiere al resto de personas que se sentaron, ¿cierto? En el lugar a escuchar lo que ese maestro enseñaba. Entonces, por eso ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, no solo para enseñar la palabra de Dios, sino también para interpretar la ley para ser aplicada en la vida diaria. Y hacemos que la cátedra de Moisés podría decirse que ese asiento, ese lugar de honor que se le daba al maestro en honor a Moisés, ¿cierto? A ese gran maestro que fue Moisés, en honor a él, se le llamó así la cátedra de Moisés. O sea, ese era el lugar donde se enseñaba Torah. Pero claro, ellos ahí buscaban darle también como que su interpretación a la Torah, creyendo ellos que lo que ellos interpretaban fue exactamente lo mismo que Moisés interpretó. Esto se llama el Gran Sanedrín y estaba compuesto por 71 jueces. Esto se deriva de Números 11:16, que dice, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Y Moisés presidía
sobre ellos, como el verso continúa, y ellos estarán allí contigo. Por lo cual hay un total de 71 hombres. Claro, en ese entonces habían 70 jueces que Moisés había mandado a llamar, más Moisés eran ¿cuántos? 71, ¿cierto? 71 hombres. El que es de mayor conocimiento se coloca a cabeza sobre ellos. Él actúa asumiendo el cargo de Moisés, siendo el maestro. Claro, en ese momento el gran maestro, el que enseñaba a los demás, era como que quien ocupaba el cargo de Moisés. Es como que Moisés en su momento enseñó la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora entre nosotros también va a haber un gran maestro que va a ocupar ese mismo puesto de Moisés y va a enseñar también a los demás de la palabra del Señor. Ese maestro, el que más sabía, el que más conocía, esa persona se sentaba en un asiento que recibió por nombre la cátedra de Moisés, porque quien se sentaba ahí se suponía que iba a enseñar exactamente lo que Moisés enseñó. Este lugar, este recinto, era el Gran Sanedrín, se componía de 71 personas. Digamos que el maestro principal era que en este caso de manera simbólica ocupaba el puesto de Moisés y el resto de personas que se sentaban a escuchar lo que el maestro decía. Era un total de 71 personas. ¿Y por qué 71 personas? Porque así como Moisés convocó 70 personas más el 71, así mismo ellos también convocaban 70 personas más que el maestro 71. Ya entendimos a qué se refiere, ¿cierto? Acerca de esto, Jesús, ¿qué dijo? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Claro, en la cátedra de Moisés que se decía, hay que guardar Shabbat, pero ellos no guardaban Shabbat, porque estaban más pendientes al mandamiento de hombre, a la tradición del hombre de cómo guardar Shabbat, a lo que el Señor instruyó acerca del Shabbat. ¿Se dan cuenta? El Señor ahí, Yeshua, está afirmando la Torah. Porque, ¿qué está diciendo? Hey, ellos les dicen que guarden Shabbat, pero no haga como ellos lo hacen. Pero no guardes el mandamiento como ellos lo guardan. Te puede decir cualquier mandamiento de la Torah, tú debes guardarlo porque está en la Torah. Pero no lo hagas como ellos lo hacen, porque ellos creen hacerlo, pero al final no lo hacen. No lo hacen, porque dicen, pero no hacen. Y ellos creen que hacen, pero realmente no están haciendo. Porque le están guardando todo, o sea, están guardando todo conforme a su tradición y no conforme a lo que el Señor les enseña. Vamos a seguir. ¿A qué se refiere con las cargas pesadas? Otra pregunta. ¿A qué se refiere con las cargas pesadas? Fíjate que ya vimos cómo nuestro Señor reafirma el guardar la Torá. Y esto lo reafirmamos, ¿cierto? Y lo hemos reafirmado en todo el estudio. Cómo el Señor una vez tras vez reafirma el guardar los mandamientos. ¿Qué era lo que estaba de acuerdo Yeshua? En la forma en el mandamiento, pero no en el mandamiento en sí, porque el mandamiento en sí es justo, bueno. Ahora bien, ¿a qué se refiere con las cargas pesadas? Las cargas pesadas hacen referencia a los mandamientos de hombres que le imponían a los demás como si fuese mandamiento de Dios. No podemos decir las cargas pesadas son los mandamientos del Señor. No podemos llegar a esa conclusión porque estaríamos yendo en contravía. Se lo dice en Deuteronomio 30, del 11 al 14 y en 1 Juan 5:3. Veamos lo que dicen estos versos. Y ese es lo que dice Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento, o sea, los mandamientos del Señor, el cual el Señor nos ordena, dice que no es demasiado difícil para ti. O sea, el mandamiento no es difícil de guardar. Sí, yo puedo decir que el mandamiento para mí es una carga pesada, porque el mandamiento no es una carga, es un deleite. Y David lo decía, Señor, es que tu ley, Padre, es con miel a mi paladar. O sea, te gustaba, en este caso, como es que uno lo dice muchas veces, se deleitaban en la ley del Señor, en meditar en ella, en obedecerla. Entonces, no podemos ver los mandamientos como una carga pesada. Y sigue diciendo Deuteronomio.
no está en el cielo. O sea, el mandamiento no está arriba en el cielo. Para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar, o sea, no está muy lejos para que tú vengas a decir, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, la dabar, en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. En otras palabras, delante del Señor no hay excusa para guardar los mandamientos. No, señores, que me parece muy difícil. Ahora es que eso no, señor, eso es muy difícil de guardarlo. No, es que delante del Padre no hay excusa. Porque el Señor te dice, eso no está muy lejos, eso no es difícil. No está al otro lado del mar, no está allá arriba en el cielo. No, está en tu mente, está en tu corazón para que lo cumplas. Para que lo cumplas. Para que lo cumplas. No para que esté ahí cogiendo polvo, para que lo cumplas. Y uno da sus mandamientos para que lo cumplamos. Amén. O sea, para eso está la Torah. Entonces, el Señor te dice, no está lejos. ¿Quién eres tú para decirle que sí está lejos? Si el Señor te dice, guárdalo, ¿quién somos nosotros para decirle, no hay que guardarlo? ¿Quién? No simples criaturas suyas. Entonces, mi amado hermano, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta y estamos reafirmando que esas cargas pesadas no son los mandamientos del Señor, no es la ley de Moisés, no es la Torá, son los mandamientos de hombre que los fariseos y escribas le habían impuesto a la palabra del Señor como si fuese mandamiento de Dios, pero no era mandamiento de Dios. Dice primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son difíciles. O sea, ahí está afirmándolo, que los mandamientos del Señor no son gravosos. Y si tú amas al Señor, pues ¿qué vas a hacer tú? Vas a guardar los mandamientos. Esto va en línea con la hipocresía de los fariseos que Jesús había criticado con anterioridad. En teoría, los fariseos decían muchas cosas correctas. O sea, ellos decían, hay que guardar Shabbat, hay que guardar la fiesta, hay que guardar todo lo que el Padre enseña en la Torah, hay que guardarlo. O sea, decían muchas cosas correctas. Pero el problema es que ellos no ponían en práctica los principios de Dios en sus propias vidas. Solo cargaban y condenaban a los demás con mandatos de hombres. Que era lo que yo les estaba diciendo. O sea, en vez de decirle a la gente, es que tienen que guardar Shabbat como la Torah te enseña. No, ellos decían, tienen que guardar el Shabbat, sí, pero como nosotros te lo decimos. Con puro mandato de hombre, con pura cosa que la Torah no enseña. No enseña. Pero, como siempre lo he dicho, mi hermano, todo en esta vida tiene una razón y un porqué. O sea, nada es porque sí. O sea, los fariseos no empezaron a imponer mandatos de hombres como cosas malas. De hecho, ellos no tuvieron nunca tuvieron una mala intención. Ojo, no lo estoy justificando. Hicieron cosas que al Padre no les agradaba, eso es cierto. El Padre mismo los juzgó, el Padre mismo les exhortó. Nosotros no somos nadie para hacerlo. Pero bueno, también entender el porqué de las cosas. Y esto es muy importante. Porque a veces pensamos que ellos lo hicieron porque quisieron, porque es que les dio la gana de hacerlo así, lo hicieron así. No fue por eso, mi amado hermano. Recordemos las circunstancias del pueblo en ese momento. El pueblo en ese momento el pueblo, y no solamente en ese momento en el cual viene nuestro Salvador, sino desde antes, ya ha venido siendo atacado por muchas culturas, como la babilónica, la griega y ahora la romana. ¿Cierto? Es claro, ya había venido siendo atacado por muchas culturas. ¿Qué era lo que querían los fariseos, siendo los líderes religiosos, los que enseñaban la palabra en ese momento? Ellos no querían que la gente por ninguna razón se desviara a tomar las costumbres paganas. Es claro, en su afán, porque en el afán que ellos tenían de que la gente guardara Torah, de que la gente no se desviara, en su afán, ¿qué hicieron? Empezaron a imponerle a la gente cargas para que se viera como que totalmente obligado a guardar el mandamiento hasta el punto de que no tuviese ninguna salida
a irse a guardar alguna costumbre pagana. Es claro, en su afán porque la gente guardara el mandamiento, se les olvidó el mandamiento en sí, porque empezaron a imponer mandatos de hombre. Pero claro, ¿cuál era el fin de ello? De que la gente no se volcara a adorar costumbres paganas. Y en su afán, en su querer de que la gente no se volcara a todas esas costumbres paganas que hicieron. Bueno, ven, ahora vas a hacer esto así, vas a hacerlo así, vas a hacerlo así, vas a hacerlo así. Claro, a fin de que la persona no tuviese como que ninguna escapatoria de irse a guardar costumbres paganas, sino que todo estuviese enfocado en la Torah del Señor. Pero claro, ese afán los llevó a desviarse. Ese afán los llevó a desviarse. Así como muchos, ¿cierto? Hoy en día también, por el afán de obedecer, por el afán de conocer, por el afán de querer saber más, por el afán de quererlo conocer todo, de que no se le escape nada. Muchas veces hasta por el afán de agradar al Padre, porque a veces es un afán que a veces hay. Muchas veces en ese afán nos podemos desviar, porque ya nos desenfocamos. Entonces podemos estar tomando costumbres religiosas, podemos estar tomando cosas que el Padre nunca nos ha mandado hacer en su palabra. Y en ese afán, ojo, al comienzo no es malo, porque había una buena intención. El afán, mi amado hermano, independientemente tiene una buena intención, independientemente de eso, te puede llevar a desviarte, te puede llevar a cosas no correctas. El afán del fariseo y del escriba lo llevó a esto, a desviarse de la Torah. Por eso, mi amado hermano, hoy en medio de esta enseñanza aquí que estamos compartiendo, el mensaje es: no te desvíes, ve con paciencia, ve con calma, no te afanes por querer conocer más bien preocúpate por lo que ya el Señor te ha dado a conocer y que debes guardar, pero no te afanes, ve con calma, ahí como dice uno, como quien no quiere la cosa, pero ve paso a paso, vas aprendiendo, vas conociendo, pero no te afanes, ve con calma, vive tu proceso, nadie te va a afanar, nadie te va a presionar, vive tu proceso delante del Padre. A la final tú le vas a dar cuenta al Señor, no por lo que no sabías, no por lo que supiste y no guardaste. Amén. Entonces, ese es el mensaje a través de esta parte de la enseñanza. Ahora bien, vamos a continuar. ¿A qué se refiere con todas sus obras? Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Claro, si ya entendimos, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente con las cargas pesadas, ya sabemos a qué se refiere con las obras. Ya sabemos qué obras son. Vamos a ver. Estas obras son los mandamientos de hombre que ellos hicieron. Claro, las cargas pesadas, ¿cuáles eran? Los mandamientos de hombre. ¿Cuáles son esas obras que ellos hacían? Pues los mandamientos de hombre. A estas obras se refiere Pablo. Y quise hacer la conexión cuando dice que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe. Recordemos que la fe en hebreo va ligada a la obediencia a Dios. Esto nos da a entender que no somos salvos ante Dios por obedecer mandatos humanos, sino por obedecer los mandamientos de Dios. Está afirmando lo que dice Pablo en los siguientes pasajes. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:31? Luego, por la fe, o sea, por tu emuná, por tu obediencia al Señor, tú invalidas la Torá, la ley del Señor. ¿Qué te dice Pablo? En ninguna manera. Porque con la fe tú confirmas que la ley es buena. Tú confirmas que hay que guardarla. Por la fe confirmo la ley de Dios. Porque una verdadera fe me lleva a obedecer la ley de Dios. Entonces, esas obras, ese término obras, a lo que se refiere Pablo también allá cuando habla de las obras de la ley. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, ya sabemos que se refieren a estos mandatos de hombre. Acá Yeshua ya está viviendo. Y que también está confrontando. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 2:13?
Porque no son los oidores de la Torá, de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. La ley no me salva, así que tenerlo claro. Pero mi obediencia a ella es una evidencia que delante del Padre he sido ¿qué? Justificado por la sangre del Mesías. Ojo, mi obediencia a la ley, mi obediencia a la Torá es la evidencia de que yo delante del Padre he sido justificado por la sangre del Mesías. Ahí nos damos cuenta a qué se refieren esas obras que tanto se malinterpretan, creyendo que son los mandamientos del Señor, pero no son los mandamientos del Señor, son los mandatos de hombres que se habían impuesto en ese momento. Y eso es importante saberlo, porque de no saberse se malinterpreta la escritura. Por lo mismo le está diciendo, tú a través de la fe tú confirmas la ley, porque porque una verdad fea que te lleva a obedecer la Torá, la ley del Señor. Y también te dice, es que no vale solamente con oír la Torah, vale con hacerla, con obedecerla. Entendiendo de que la ley no me salva, y que me salva es Yeshua, a través de su sacrificio en el madero. Pero mi obediencia a la ley es la demostración, es la evidencia de que he sido justificado. Y me voy a entender, mi amado hermano. Es que Yeshua dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es fruto? Lee Salmo 1. Y te darás cuenta cuáles frutos son, y a qué frutos se refiere. En su crítica, Yeshua va a la raíz del problema. Buscan impresionar a los hombres y no quedar bien con Dios. Ese era el problema de ellos. Que como querían quedar bien con los demás, pues pusieron sus mandatos de hombres que a la final querían quedar bien con todos menos con Dios. ¿Qué son las filacterias y los flecos? Las filacterias, como lo vimos en el texto, son unas cajitas que contenían el Shema, o sea, el mandato de amar a Dios y guardar sus mandamientos, tal como está escrito en Deuteronomio 6, de 4 al 9. Los judíos en ese momento se amarran estas cajitas en sus brazos mientras dicen la oración diaria. Estas cajitas son pequeñas. Algunos religiosos en ese momento le hicieron extra grande para que todos lo vieran. O sea, en ese momento quien tuviese, es como que quien tenga la cajita más grande es el más santo, es el que más guarda la palabra del Señor, es el más obediente. Era algo más o menos así, fíjense. Estas son las filacterias. Ahí está la cajita que está ahí en la cabecita. Bueno, entonces, quien tenga en ese momento muchos religiosos para quererse mostrar como que los mejores, sí, como que querer mostrar que son más que otros, ellos hicieron la cajita mucho, mucho más grande, a fin como que de decir que ellos son los que más obedecen. En el tema de los flecos, de forma similar, los judíos colocan flecos, ¿cierto? Que son tzitzit en sus mantos de oración, que son los talit, ¿cierto? Que sirven como recordatorio para cumplir los mandamientos del Señor, como lo está en Números 15, del 38 al 40. Y está el mandamiento del Padre impone a su pueblo de usar ¿qué? Tzitzit. Lo que Jesús critica no son los flecos o las filacterias. Yeshua eso no le está criticando, sino la hipocresía de los religiosos, cuya intención no es quedar bien con Dios, sino buscar el reconocimiento de los hombres. Recuerden que Yeshua les dice, es que ustedes alargan sus flecos, sus filacterias, para que todo el mundo lo vea. Ahí nos damos cuenta de que Yeshua no va en contra ni de los flecos ni de las filacterias. Yeshua lo que está haciendo es yendo en contra de la forma y de la intención con la cual ellos estaban usándolo. Yeshua mismo usaba flecos. Entonces el problema no estaba en los flecos en sí, sino en la intención de tu corazón al usarlos. Fíjense lo que dice Mateo 9:20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Está en la Reina Valera, así lo traduce la Reina Valera. ¿Qué pasa? Es una mala traducción, que te deja como que el borde de su manto, eso puede ser cualquier pedazo de tela, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, mi amado hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? De que realmente no era ningún borde de un manto. ¿Qué era esto?
Porque en el texto hebreo, fíjense cómo lo dice. Ahí está el texto en hebreo. Y aquí una mujer con flujo de sangre por 12 años vino por detrás de él y tocó el fleco de su manto. No es el borde de su manto, no. Es el fleco de su manto. El fleco. Entonces, ahí nos damos cuenta que el texto no se refiere a ningún borde en sí, sino los flecos que el Señor había mandado a que se usaran en número 15. Eso que hubiésemos visto a nuestro Salvador como cualquier otro, ¿cierto?, obediente a la Torah con sus flecos. Con sus flecos. El texto en hebreo original no habla del borde de su manto, sino con el fleco de su manto. Entonces esta mujer tocó el fleco que tenía nuestro Salvador. Entonces nos damos cuenta que está más que claro que nuestro Salvador está usando flecos, no ningún borde. Entonces esto es muy importante saberlo, porque nos reafirma el hecho de que nuestro Salvador no está en contra ni de los flecos ni de la filacteria, sino que más bien él está en contra de los fariseos, porque ellos, ¿qué hacían con los flecos? Los ponían bien largos, como para que todo el mundo los viera. Claro, ¿cuál es la intención del corazón ahí? Vanagloria, orgullo, altivez, querer mostrar que yo soy el mejor, querer mostrar que yo soy el más santo, el más obediente. Entonces, esto también nos enseña algo, mi amado hermano. Los fariseos están obedeciendo un mandamiento, pero no lo están guardando de corazón. Entonces, aquí reafirmo algo que también ya he dicho. Es que el punto no está en guardar en sí el mandamiento. El punto está en cómo tú lo guardas, o sea, cómo está tu corazón para guardar el mandamiento. Y este es el punto clave. Entonces, ¿cuáles son las primeras sillas en la sinagoga? ¿Cuáles son las primeras sillas en la sinagoga? Vamos a ver. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Llaman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Vamos a ver cuáles son estas primeras sillas en la sinagoga. Vamos a ver. Las primeras sillas en la sinagoga no son las sillas que iban de primero, por si acaso, ¿cierto? O sea, solo por si acaso. Es que las primeras sillas de la sinagoga son las sillas que iban adelante. Esas son las primeras sillas. Sino que en vez de eso, eran las sillas de mayor importancia. Para entender esto mejor, es importante saber que la sinagoga era un grupo de 10 hombres completamente entregados al estudio de la Torah, y solamente por estos 10 hombres se podía conformar una sinagoga. Pero, ¿por qué 10 hombres? Por lo sucedido en el libro de Números. Veamos. Números 13, del 1 al 2. Hay que entender cómo eran las sinagogas en ese momento. Tema que ya también dimos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la que yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón por cada uno, príncipe entre ellos. Y sigue diciendo números 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés:
¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, a raíz de este suceso, así como hubieron 10 espías malos, claro, porque hubieron 10 espías que dijeron, no, es que esta tierra no hay que tomarla, no, es que esa tierra es muy poderosa, no vamos a poder. Así como hubieron 10 espías malos en ese momento, ahora en la sinagoga se ponen 10 personas estudiosas de la Torá para que haya como un equilibrio. Y así no suceda lo que sucedió en Números 14 y 13. Y dicen como que para que haya un equilibrio de que no vuelva a suceder lo que sucedió en Números 14, ¿cierto? De que hubieron 10 espías malos, o sea, 10 consejeros al pueblo, que hablaron mal al pueblo, que hablaron la palabra del Señor. Entonces, para que eso no vuelva a suceder, vamos a colocar 10 personas justas. O sea, 10 personas conocedoras de la palabra, 10 personas que sí puedan dar buen consejo al pueblo del Señor. Ahí están esas 10 personas. Por eso es que la sinagoga debe ser conformada por 10 personas, por un grupo de 10 hombres. Por esta razón. También en la sinagoga habían 3 hombres principales, que eran los que se encargaban de dar juicio ante diferentes situaciones. Eran 3 hombres. Estos eran como conocidos como la banca de los 3. Estos eran la silla más importante a la que se refiere nuestro Salvador, a la banca de los 3. ¿Cuáles son las sillas más importantes? La que ocupaban esos 3 hombres, que eran los que se encargaban más que todo de dar juicio ante diferentes situaciones. O sea, eran como que las personas más sabias, eran las personas más conocedoras de la Torá, eran las personas que más conocían de la palabra, y pues esas personas ubicaban o se ubicaban en los asientos de mayor importancia, porque eran los que daban juicio ante diferentes situaciones. Entonces, esas son las bancas más importantes. Entonces, el fariseo buscaba esos asientos, los más importantes, donde fuese como que el exaltado, como que, yo soy el más sabio, como que yo soy el más entendido de todos. Esto era lo que buscaba el fariseo en su corazón. Ahora bien, vamos a recordar el significado de rabí, porque recuerden que el Salvador les dice, si ustedes quieren que los llamen rabí, rabí, pero ¿qué significa esto? Vamos a ver. Fíjense como dice el verso 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. La palabra rabí proviene del hebreo rab o rab, que significa magnífico, destacado, abundante. Usualmente se usa para hacer referencia a los reyes, funcionarios y grandes maestros, personas con un alto mando. Y también el verbo rabab, que significa ser grande, aumentar, preponderar. Si nos damos cuenta ahí, rabí proviene de un término como que en este caso haciendo referencia a alguien destacado, haciendo referencia a alguien que es grande, que es poderoso, que es como que el más importante, el que tiene mayor abundancia, el magnífico. Por eso es que este tipo de expresiones se le dan únicamente a los reyes, a los grandes maestros, a las personas que están en altos mandos, más que todo a ellas. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra rabí, como digo, no, como tal no se encuentra, porque no existe, sino que rabí fue la unión de la palabra rab y rabá. Entonces, ¿cuándo nace la palabra rabí? O sea, ¿cuándo por primera vez en la historia se usa esta palabra? Vamos a ver. Este título comenzó a ser utilizado por la cátedra apóstata que usurpó la jefatura del templo. Los fariseos y saduceos, que no eran descendientes de Aarón, ni eran precisamente de la tribu de Leví. Pregunto yo, mi amado hermano, ¿cuándo sucedió esto? Recuerdan, la rebelión de los macabeos. Las personas que usurparon la jefatura del templo, estos que habían ganado la guerra contra los griegos,
Ellos, cierto, en este caso, se tomaron el título de rabí, del grande, del preponderante, del magnífico, del abundante, del destacado, del, del que es todopoderoso, del que todo lo puede, que él es el mejor entre todos. Ellos se tomaron ese título de rabí. Que si nos damos cuenta, el título viene de ahí y como tal no es un título bíblico. Bíblico no es porque en la Biblia no está tal título. Este título de poder y grandeza mostraba la arrogancia de los maestros de la palabra de Dios en ese momento, que no querían ser conocidos por ser humildes y mansos, sino por ser los conocedores y mejores intérpretes de la palabra de Dios. En hebreo el término maestro es moré. A diferencia de rabí, moré es un maestro, guía, el que orienta, el que enseña y muestra el camino correcto por el cual la persona debiera caminar. A nuestro Salvador se le llamaba more y no rabí. Salvador nunca se le llamó rabí, se le llamó more. Por eso no estoy de acuerdo con las traducciones que a veces hacen cuando dicen que a nuestro Salvador le llamaban rabí, rabí, porque no creo, o sea, digo no creo porque pues a la final no tiene nadie para decir, es que nunca le llamaron así, porque la verdad no puede, o sea, no me gusta afirmar este tipo de cosas a un 100%. Cuando la persona que escribió rabí también debo reconocer que es una persona que estudia y que sabe. Entonces yo creo, realmente dentro de lo que he estudiado, creo yo, de que a nuestro Salvador no se le llamaba rabí, sino que se le llamaba moré. Porque como lo aprendimos aquí, rabí es como que era el título para el fariseo, para el escriba, este que se quiere creer como que el más, el que más sabe, el más importante. A nuestro Salvador no. Él no quería que llamaran rabí. Es por eso digo yo que yo creo que nunca le llamaron por el título de rabí, sino más bien por un moré, aquel que instruye, que guía al pueblo, manso, humilde, no queriéndose creer el mejor. Entonces vamos a continuar. Fíjense que ya vamos por el verso del 13 al 16. Vamos a ver aquí tres versículos. Vamos a ver. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, dice el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Vamos a ver y a entender estos versos. Pregunta, ¿qué significa cerrar el reino de los cielos? ¿Qué significa cuando el Señor le dice que ustedes le cierran el reino de los cielos a los demás hombres? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de que ellos le cerraban el reino de los cielos a los demás? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Vamos a ver lo que eso se significa. Vamos a ver acá. ¿Qué significa devorar las casas de las viudas? ¿Qué creen ustedes que significa el devorar las casas de las viudas? Vamos a ver qué creen ustedes que significa el hecho de que el Señor devore la casa de las viudas. Continuemos. ¿Qué es ser un prosélito en los tiempos de Yeshua? Porque fíjense que ahí el texto dice claramente de que recorren mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué significa ser un prosélito? Y vamos a recordar la problemática acerca de los juramentos, porque al final dice
Si alguno jura por el templo, pues nada es. Pero si alguno jura por el oro del templo, es un deudor del templo. Un deudor de ellos, más bien. Vamos a ver estos 4 puntos dentro de estos versos. Primero, ¿qué significa cerrar el reino de los cielos? Vamos a ver. Recordemos que la concepción del reino de los cielos en el siglo I hace referencia a los mandamientos del Señor. Recordemos eso, que la concepción del reino de los cielos en el siglo I hace referencia a los mandamientos del Señor. Eso es muy importante. El reino de los cielos hace referencia a los mandamientos del Señor, y eso ya lo hemos, ya yo lo he explicado muchísimas veces. Partiendo de ahí, podemos entender que el cerrar el reino de los cielos es cerrarle a las personas la oportunidad de obedecer los mandamientos del Señor. Cuando tú estás cerrando el reino de los cielos en la tierra, cuando tú le dices a alguien no hay que guardar los mandamientos, cuando tú le dices a alguien que esto ya no hay que obedecerlo, hay que obedecer esto, cuando tú quieres imponer tu opinión por encima de lo que dice el mandamiento, cuando se imponen mandamientos de hombres, ahí tú estás cerrando el reino de los cielos. Pues es que cuando Yeshua dice en la oración, Padre, y que se haga tu voluntad en los cielos así como en la tierra. Claro, porque en los cielos se obedece Torah, pero en la tierra, pues no se quiere obedecer Torah, cuesta obedecer Torah. Entonces, cuando se cierra el reino de los cielos, cuando dice que ustedes le cierran el reino de los cielos a los demás, se está refiriendo a que ustedes que cierran a los demás la oportunidad de obedecer los mandamientos. Pero la pregunta es, ¿y cómo cómo los fariseos le estaban cerrando el reino de los cielos a los demás? ¿Cómo estaban haciendo? Imponiendo sus mandatos de hombre en vez de los mandamientos del Señor. Por eso Yeshua después les sigue diciendo, pues ni entráis vosotros, ni ustedes obedecen, y tampoco dejan que los demás obedezcan. Porque ni ellos obedecían los mandamientos del Señor, y tampoco dejaban que los demás obedecieran los mandamientos por estarle imponiendo sus mandatos de hombre. Entonces ya entendemos que cuando dice que ustedes le cerraban el reino de los cielos a los demás, es que ustedes le estaban cerrando la oportunidad a los demás de obedecer mis mandamientos. Entrar en el reino de los cielos implica vivir como Dios manda, reconociendo que Él es el rey y uno es su súbdito. Las reglas del reino son los mandamientos de Dios. El problema es que los religiosos añadieron leyes extras a la ley de Dios, siguiendo las enseñanzas e interpretaciones de los rabinos. Eso lo encontramos en el Talmud y la Mishnah. Los judíos explican que estas leyes rabínicas son un muro de protección para la Torá, pero en realidad suelen convertirse en obstáculos que alejan de la ley de Dios. Esto fue lo que Jesús criticó y por eso él no se sometió a la tradición de los ancianos. Así es. Por eso Jesús no se sometió, porque era más como que un legalismo de que tienes que obedecer esto y se olvidaban de la ley del Señor. Pero entonces ahí fue el problema. Se olvidaron de la ley del Señor y quisieron imponer sus mandatos de hombre. ¿Qué significa devorar las casas de las viudas? Eso también es muy importante. Porque fíjense que el texto dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto, hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Al estudiar este versículo encontré dos interpretaciones muy diferentes sobre lo que significa devorar las casas de las viudas. La primera interpretación dice que los religiosos se distraían tanto con larguísimas oraciones que ya no les quedaba tiempo para ayudar a las viudas y a los huérfanos, tal como lo requería la ley de Dios. O sea, como que hacían tantas oraciones, se dedicaban tanto a su ritualismo y se olvidaron de cuidar a las viudas. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con esta interpretación y tampoco en la segunda. Porque la segunda, fíjense lo que dice,
Algunos fariseos se aprovechaban de las viudas en su momento de mayor vulnerabilidad. Con el pretexto de llegar a orar por ellas, los fariseos les hacían una visita para consolarlas, entre comillas. Pero muchas veces el consuelo se tornaba en seducción y las convertían en sus amantes. Yo realmente, le soy sincero a mi amado hermano, yo no me inclino ni por la una ni por la otra. Yo estuve consultando más sobre el tema y llegué a una conclusión. Fíjense, antes que nada, y de dar yo mi interpretación de lo que significa devorar las casas de las viudas, quiero que me acompañen al texto en hebreo y quiero que lo leamos. Porque fíjense cómo dice, hay de ustedes peruchín y sabios, hipócritas, que devoran y dividen la fortuna de las mujeres viudas. Fíjense que dice, que devoran y dividen la fortuna de mujeres viudas con una larga exposición. Y por eso ustedes recibirán un largo castigo. En lo personal, después de leer el pasaje de la versión hebrea, no comparto mucho la segunda interpretación, sino que pues me inclino más por la primera. O sea, considero que la primera podría ser, aunque desde otro punto de vista. Y es el siguiente. El hecho de que devoraran las casas de las viudas se refiere a que demandaban a las viudas una aportación para el templo, cuando precisamente las viudas no debían recibir del pueblo. Perdón, cuando precisamente las viudas debían recibir del pueblo y no dar. El propio Evangelio nos explica cómo devoraban sus casas. ¿Qué pasa? Que aquí, y ahorita vamos a leer un texto muy importante, porque para mí el hecho de que ellos devoraban las casas de las viudas se refiere más a que, o sea, en esa condición en la cual estaba esa mujer, ¿cierto? Les exigían dar una contribución al templo. Cuando en la Torá el Señor nos enseña de que a la viuda hay que darle por su condición en la cual está viviendo, mas no que debe ser ella quien dé. Pero ellos se aprovechaban de esa situación. ¿Con qué pretexto? Con, digamos que con certeza no lo sé, pero en cierta medida se aprovechaban de esta situación de ellas. Miren lo que dice Marcos 12, del 40 al 44. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. O sea, ¿de qué manera las estafaban? No, o sea, no existe una de forma precisa el entender de qué manera las estafaban, pero lo hacían. Luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Fíjense que la viuda también iba y daba ofrendas al templo. O sea, era como que una obligación que se le daba a la viuda de llevar ofrenda al templo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. O sea, fíjense, la gente, o sea, en ese momento los fariseos y saduceos les obligaban a dar aún de lo poquito que le quedaban. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. O sea, fíjense, aún en medio de ese sistema de corrupción que había en ese momento en el templo, aún el Señor se compadecía de las personas que daban al templo, no sabiendo ellos que todo era una farsa, que nada tenía que ver con el Señor. Que para mí la forma más, como, digamos, más bíblica, sin llegar a suponer tanto, la cual le devoraban las casas a viudas, era obligándolas a dar al templo, ofrendas al templo. Ofrendas que obviamente ya están como que en la capacidad económica de darlo, por la condición en la cual vivían. Porque recuerden, mi amado hermano, que en ese momento no era como hoy. En ese momento era más que todo el hombre quien trabajaba y sustentaba el hogar. Y una mujer viuda, pues, de que iba a trabajar. En ese momento no era como que las mujeres tenían muchas opciones de trabajo como hoy. En ese momento no era así. Entonces, claro, los fariseos, cierto, se aprovechaban de su situación, de lo poco que le tenían, para quitárselo. ¿Y cómo lo hacían? Digo yo acá, tratando de no alejarme mucho de lo que la palabra nos enseña, de que les imponían diezmos, de que les imponían el dar una contribución al templo.
La viuda echó de su pobreza. En Lucas 21:2 podemos leer que era una viuda muy pobre. Y los sabios maestros de la Torá lo permitían. Jesús se indignaba de esta situación. No, este incidente no es una alabanza a la viuda. Es un reproche a los que enseñaban la Torá al pueblo. Muchos han usado mal este versículo diciendo que debemos dar de nuestra pobreza. Esto no es bíblico. Si tenemos pobreza, nosotros deberíamos recibir, ¿cierto? O sea, el que es pobre dentro de la congregación debe recibir de los hermanos para que la apoyen, mas no obligarle a dar. Entonces, ese era el contexto de ese momento. No era exaltar a la viuda porque dio, era ver la indignación de que, oye, ellos sabiendo la necesidad de esa mujer, aún así le imponían el dar. ¿Pero por qué? Si no veían la necesidad en la cual estaba. Entonces sabemos que ahí el punto clave es verlo como que, ay, qué bonita la viuda, Dios lo tenía, sí, está bien, pero ya lo hizo porque se lo impusieron, porque debía darlo. Entonces, claro, nuestro Salvador se indigna al ver cómo los fariseos y saduceos aprovechan de esa necesidad para, en este caso, estafarla a ella. Continuemos. ¿Qué era un prosélito en los tiempos de Yeshua? Fíjense lo que dice el texto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis más tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En griego la palabra prosélito es proselutos, se pronuncia así, que significa convertido, uno que ha llegado al judaísmo. Esta palabra prosélito literalmente significa ha llegado. Prosélito, que es un no judío que ha sido circuncidado y ha adoptado la religión de los judíos. Este era un prosélito en ese momento. ¿Qué es un prosélito? Era alguien que no era de la tierra de Israel. En este caso podría ser un romano, ¿cierto? Raro, pero podría ser. En el cual este romano, ¿cierto? O de cualquiera de otra nación llegaba y adoptaba. Ojo, adoptaba, pero ojo, aquí hay algo muy importante. Adoptaba no lo que la palabra del Señor decía, sino los mandamientos de hombres que en ese momento a ellos le imponían. O sea, digamos que yo soy alguien de otra nación y yo llego de un judío en ese momento. ¿Qué va a pasar? Digo, oye, pero yo quiero seguir el Dios que ustedes siguen, adorarlo. ¿Qué me va a enseñar el judío? Él no me va a enseñar lo que la Torah me enseña en sí. Él me va a enseñar sus mandamientos de hombre acerca de la Torah. Claro, el prosélito no era el que se volvía a la Torah del Señor. El prosélito era el que dejaba su costumbre para meterse en otra costumbre, que era la del judaísmo. Porque recordemos, mi amado hermano, que la Torá del Señor no es entregada solamente al judío, es entregada a todo Israel. Y que las 10 tribus del norte en ese momento estaban esparcidas en todas las naciones. Entonces, el prosélito, en ese momento se le llamaba prosélito a aquel que había llegado. ¿Llegado a dónde? No a la Torá, no a la obediencia al Padre, no a la fe de Abraham. Era el que había llegado al judaísmo, a la religión del judaísmo. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Un prosélito, es decir, uno que ha pasado de una religión gentil al judaísmo. Lutero le da ese nombre. Esto lo vemos claro en Mateo 23:15 y en Hechos 20:11 lo vemos también. En ese tiempo, los rabinos distinguen 2 clases de prosélitos. Esto es muy importante también. Hay 2 clases de prosélitos, los cuales son el prosélito de justicia, que es quien recibe la circuncisión, o sea, se circuncida el prepucio y se compromete a guardar toda la Torá, pero aparte de la Torá, también tiene que guardar todas las leyes del judaísmo. O sea, se volvía una religión, porque empezaba a obedecer más las leyes del judaísmo que la Torá misma. Así se le llamaba el prosélito de justicia. O sea, el que se convertía del todo, pero del todo al judaísmo. También estaba el prosélito de la puerta, quienes habitaban entre los judíos. O sea, ellos estaban ahí, pero eran de otras naciones. Y aunque incircuncisos, o sea, todavía no se habían circuncidado el prepucio, observaban ciertas leyes de la Torah. O sea, no, como que estaban como que
como que sí, no, como que ahí estamos. O sea, no es que me comprometa así un todo, pero ahí vamos. O menos era algo así. Observaba ciertas leyes de la Torá de forma específica, especialmente los 7 preceptos de Noé, como los llamaban los rabinos, es decir, contra los 7 pecados principales, la idolatría. O sea, el prosélito de la puerta no guardaba todos los mandamientos, ni siquiera estaba circuncidado, sino que nada más guardaba 7: el no comer idolatría, el no blasfemar contra Dios, el homicidio, falta de castidad, el robo o el saqueo, la rebelión contra los gobernantes y el uso de la carne con su sangre. Eran como que esos 7, o sea, los principales. Ya después ellos querían y podían ir avanzando en los demás mandamientos. Entonces fíjense que todas estas cosas, mi amado hermano, son importantes saberlas. El término prosélito proviene del verbo en griego proserchomai, que significa llegar, llegando, acercarse. Claro, pero acercarse a qué? Al judaísmo, no a la palabra del Señor, a la religión del judaísmo. Históricamente los judíos no se han caracterizado por ser proselitistas, pero curiosamente en el tiempo previo a Jesús se dio la única campaña proselitista conocida en Israel, a través de la cual lograron convertir a toda la región de Idumea, también conocida como Edom, que eran los descendientes de Saúl. Entre los convertidos se encontraba la familia de Herodes, aunque se daban a conocer como judíos, llevaban una vida bastante pagana, lejos del orden de Dios. La palabra prosélito es una transcripción inglesa de una palabra griega prosélutos, que significa alguien que se ha acercado o aproximado. El prosélito era el converso completo que había aceptado la ley ceremonial y la circuncisión, que se había convertido en el máximo sentido en judío. Y ahí nos damos cuenta. El prosélito no es el que se convierte a la fe del Señor, no es el que se convierte a la fe de Abraham, porque Abraham no era prosélito, Abraham era hebreo, ¿cierto? Y aprendimos que hebreo es cruzar de un lugar a otro, cruzar de la muerte a la vida. En este caso el prosélito no, el prosélito lo que hace es convertirse, a llegarse a la religión del judaísmo. Como hoy el que es católico y pasa a ser cristiano, es lo mismo. Pasa de una religión a otra religión. Y que después, si después de ese cristiano cambia a testigo de Jehová, está pasando de una religión a otra religión. Entonces, en ese momento el gentil venía de unas costumbres, de una religión, y se pasaba a otra religión, que era la del judaísmo. Entonces era más o menos algo así. Para nadie, vamos a recordar la problemática de los juramentos, porque fíjense lo que dice aquí. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís que alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces, aquí es muy importante recordar la problemática que existía en ese momento con base al juramento para entender mucho mejor este texto. Nuestro Salvador sabía que toda la controversia que existía alrededor de este tema es por eso que él en los versos que vamos a estudiar explica este tema a través de la interpretación de nuestro Padre Eterno. Siempre ha querido que leemos el tema de los juramentos. Primeramente debemos tener claro algo, y es lo siguiente: el voto y el juramento en hebreo no es lo mismo. Y veamos por qué. El voto es la palabra nadar, que significa promesas o prometer. O sea, el voto es una promesa, pero el juramento es la palabra shabbat, que significa dar a exigir a 7 uno mismo jurar. Como lo vimos en las definiciones anteriores, el voto está ligado a una promesa que se hace, pero el juramento está ligado al número 7. ¿Pero por qué? Porque un juramento, para que sea juramento, tiene que ser dicho 7 veces. Un ejemplo: te prometo que voy a tu casa a las 5 p.m. A la primera solamente es un voto. Como lo digas 7 veces, se convierte en un juramento. En ese momento, ojo, en ese momento. Hoy el juramento para nosotros es otra cosa completamente diferente. Estoy hablando de ese momento. Entonces, si nos damos cuenta que el juramento para ellos era decir lo mismo 7 veces. Voy a tu casa a las 5 p.m. Voy a tu casa a las 5 p.m. Voy a tu casa a las 5 p.m.
Al decirlo 7 veces se convertía en un juramento. El decir te prometo voy a tu casa a las 5 p.m. una sola vez es únicamente un voto. Pero el decir lo mismo 7 veces lo convierte en un juramento. Y en esa época un juramento debía cumplirse o cumplirse. ¿Y por quién se debía jurar a fin de que tu juramento fuera veraz y se tuviese la plena confianza de que se cumpliera? Se juraba en nombre de nuestro Padre Eterno. Se juraba en el nombre de Dios. Y aquí vamos a recordar que el juramento no es malo. Tú puedes jurar por el nombre de Dios. El pecado está en que lo jures y no lo cumplas. Y no lo cumplas. Levítico 19:12 que dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. O sea, si nos damos cuenta que Levítico 19:12, ¿qué está diciendo? Ustedes pueden jurar en mi nombre, pero no juren por jurar. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. A el Señor, realmente dice que podemos jurar en su nombre. O sea, que el jurar en su nombre, como hoy se ha enseñado, no es pecado. No es pecado. Escuchen esto ustedes, los de la familia de Jacob, descendientes de Judá, que llevan el nombre de Israel, que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni justicia. Cuando jurabas en el nombre de Dios de esa manera ya quedabas comprometido. La instrucción de Dios está diciendo que uses su nombre para jurar, con la esperanza de que si usas su nombre y repites lo mismo 7 veces, es porque así lo harás. Esto era una declaración que implicaba una responsabilidad demasiado grande. Sin embargo, aunque parezca increíble, no se cumplían los juramentos al pie de la letra. Y con el tiempo hallaron maneras de escaparse del juramento. Claro, como se juraba en el nombre de Dios, con el tiempo se buscaron formas como que de escabullirse a ese juramento. Y vamos a ver esto. Fíjense. Como lo mencioné anteriormente, las personas con el tiempo usaron diferentes formas para escabullirse de su responsabilidad ante el juramento. Y para ello hacían lo siguiente. Vamos a ver lo que en ese momento, ¿cierto?, las personas hacían para escabullirse de la responsabilidad que tenían de cumplir con el juramento. Vamos a ver. Como las personas sabían que jurar por el nombre de Dios era algo bastante sagrado y que los obligaba completamente a cumplir con su juramento, entonces ya no juraban por el nombre de Dios, sino que lo hacían por algo que fuese sagrado, pero que no fuese el nombre de Dios. Como por ejemplo, juraban por Jerusalén, por la vida de ellos mismos, por la creación misma, etcétera. Y esto, como no era el nombre del mismo Dios, al final lo usaban como excusa para no cumplir el juramento. Entonces, como que para no jurar por el nombre de Dios, porque si juro por el nombre de Dios, estoy 100% comprometida a cumplir el juramento, para no jurar por el nombre de Dios y no pecar contra Dios, entonces voy a jurar por el cielo, voy a jurar por la tierra, voy a jurar por Jerusalén, voy a jurar por el templo. Son cosas sagradas, pero no es Dios. Ahí me puedo escabullir. Claro, eso fue lo que ellos pensaron en ese momento. En otras palabras, una persona de palabra en el siglo I siempre juraría en el nombre de Dios. Una persona que realmente estuviese comprometida a cumplir lo que dijo, va a jurar en el nombre de Dios. Pero una persona que no fuese de mucha confianza, siempre iba a jurar por algo diferente al nombre de Dios. Y eso ponía en tela de juicio su juramento. Y es por esta razón que Yeshua les dice, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. En ese momento fariseos y saduceos volvieron más sagrado jurar por el oro del templo, claro, porque les convenía, más platica, ¿cierto? Les decía, para ellos era más sagrado que juraran por el oro del templo que por el templo mismo. Y todo el que juraba por el oro lo hacían deudor del oro del templo. O sea, si tú jurabas por el oro del templo, tú te volvías deudor, imagínate.
Díganme si eso no era una corrupción que había ahí, pero tremenda, tremenda. Y por esta razón nuestro Salvador dice que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Porque el que es más de esto, de mal procede. Eso lo dice en Mateo 5:37. Aquí nuestro Salvador está colocando un cerco de protección sobre el mandamiento. Recordemos que los cercos de protección a los mandamientos era algo muy usado por los maestros del siglo I, ya que lo que hacían era colocar un cerco de protección al mandamiento, a fin de que las personas no desobedecieran el mandamiento. En este caso, el cerco de protección al mandamiento del juramento es que ya el hombre no jurara por nada. Entonces que hoy se dice que no hay que jurar por nada, o sea, que no jures por el nombre de Dios, que mejor ni jures, que mejor ni jures. Por eso, por lo que dice Yeshua ahí, tenemos que recordar que ahí Yeshua no está colocando en sí un mandamiento, porque el mandamiento está, tú puedes jurar por el nombre de Dios, pero claro, como en ese momento la gente juraba por el nombre de Dios y aún así no cumplía, Yeshua dice, mejor ni jures, mejor ni jures, que tú sí seas así, que tú seas no, pero esto era con base a la problemática de ese momento. Si en ese momento la gente juraba por el nombre de Dios y cumplía su juramento, Yeshua no hubiese dicho eso. Y nos damos cuenta que todo depende de la problemática, la circunstancia del momento. Sí. ¿Cuál es el cerco de Yeshua? Que ya el hombre no jurara por nada, sino que sea sí, sí, y su no sea no. Pero esto nuestro Salvador no va a hacer negando el mandamiento de jurar en el nombre de Dios. Él no está negando el mandamiento, sino que al contrario, lo está protegiendo. Sino que a la vez lo hizo también por la problemática que veía en su momento. Él vio la problemática y para proteger el mandamiento, ¿qué hizo? Colocó un cerco. Colocó un cerco. Amén. A ver, vamos a ver los últimos versos. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Vamos a leer. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? Con base a lo que ya veníamos viendo, el juramento. ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís que alguno jura por el altar, no es nada. O sea, jura por el altar, que eso no es nada. Si tú incumples el juramento, eso no importa porque el altar es nada. Eso era lo que ellos decían. Pero si alguno jura por la ofrenda del altar, o sea, era más sagrado la ofrenda, el oro, la platica, que el altar, cierto mismo, que el altar mismo, que el templo mismo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar, sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, ustedes también juran por el cielo, jura por qué? Por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. A Yeshua se la está dejando difícil. Y eso lo vamos a entender ahorita. Ahora bien, es ser una persona insensata y ciega, porque él dice insensatos y ciegos. Fuerte, ¿cierto? Vamos a ver. Entendiendo lo que quiso decir nuestro Salvador en el verso 22 y entendiendo lo que quiso decir nuestro Salvador en el verso 23. Vamos a ver estos tres puntos ya para terminar. Es una persona insensata y ciega. Una persona insensata y ciega hace referencia a una persona que no obedece los mandamientos del Señor y que por ende lo hace ciego a lo que realmente dice la palabra de Dios. La palabra insensato en hebreo es esta, Nabal. ¿Qué significa Nabal? Necio, insensato, mezquino, tonto, sin sentido. Veamos cómo se relaciona a una persona insensata. Fíjense lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué hacen los insensatos, los tontos, los sin sentido? ¿Qué hacen ellos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Saben qué es lo interesante? La palabra enseñanza en este texto, la palabra Torah, hace referencia a la ley del Señor, a su instrucción.
enseñanza, dirección. Quiero de entender esto, mi hermano, que el insensato se caracteriza por algo, por despreciar la ley del Señor. En ese momento los fariseos estaban actuando como insensatos. ¿Por qué? Porque ellos estaban despreciando la ley del Señor para imponer los mandamientos de hombre. La gran pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo, mi amado hermano, hemos despreciado la ley del Señor? ¿Cuántas veces tú y yo hemos actuado como insensatos o como ciegos porque no queremos ver las maravillas de su obra? ¿Cuántas veces no hemos actuado así? Sé que muchas. Yo muchas. Pero le pido al Padre que cada día me ayude a mejorar para la gloria de su nombre. Pero nos ha pasado a todos, mi amado hermano. Nos portamos como insensatos, aquellos que desprecian la enseñanza, la instrucción del Padre eterno. Amén. Entonces, nos damos cuenta que cuando nuestro Salvador los llama a ellos insensatos y ciegos, le está diciendo desobedecedores a Torah. Es desobedecen la instrucción de Dios por sus propios mandamientos. No quieren ver la instrucción del Señor y lo hermosa que ella es. Entonces, fíjense, qué bonito saber eso, ¿cierto? Qué bonito saberlo. Ahora bien, vamos a entender el verso 22 que dice que el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los fariseos y saduceos, para no jurar en el nombre de Dios, como yo se lo venía diciendo, ¿qué hacían? Juraban por el cielo, a fin de así poderse escabullir de su responsabilidad en el juramento. Entonces Yeshua les dice que aún jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. O sea, le está diciendo, aún si ustedes juran por el cielo, están jurando por Dios mismo. O sea, en otras palabras, no les dejó salida. Lo que en otras palabras sucede es que Yeshua les dice que no deben tomar como excusa el cielo para no cumplir con su juramento, sino que deben tener la palabra, ¿cierto? Para cumplirla, deben cumplir con su palabra. Eso es lo que Yeshua les está diciendo, de que ellos deben cumplir con lo que promete y no tomar el cielo como excusa. No es que el cielo no es el nombre de Dios, ellos pueden cumplir el juramento. Yeshua te dice no, porque al estar jurando por el cielo, está jurando por Dios mismo. Vamos a entender el verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la Torá? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, o sea, ¿qué era necesario? Diezmar sin dejar de hacerlo aquello, o sea, sin dejar de hacer aquello, sin dejar, cierto, la justicia, sin dejar la misericordia, sin dejar la fe. Entonces, vamos a ver. Los fariseos se gloriaban de dar el diezmo aún de las hierbas y no solo de los cultivos grandes. Jesús no critica que hagan eso. O sea, cuando se refiere a la menta, el eneldo y el comino, se refieren a las hierbas más pequeñas. O sea, los fariseos decían, aún de lo más pequeño nosotros damos diezmo. Jesús no critica que hagan esto. O sea, Jesús no critica que den su diezmo de eso. Pero sí la hipocresía de cumplir con las cosas pequeñas que son externas, a la vez ignorar los principales que son grandes, ¿cierto? Y que muchas veces no están en lo externo, sino en lo interno, que es la justicia, la misericordia y la fe, la emuná. Vamos a ver. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia y qué es la fe, mi amado hermano? Ya con esto vamos a terminar. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia y qué es la fe? Justicia. Quizás para nosotros hoy por hoy el hacer justicia tiene que ver únicamente con hacer lo que es justo y correcto delante de Dios o aún delante de la sociedad. Pero la concepción que se tenía en el siglo I de justicia es mucho más amplia. En hebreo la palabra justicia es la palabra tzedakah y se encuentra primeramente en Génesis 15:6. En hebreo la palabra justicia significa equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad.
santificación, verdad. O sea, como que Yeshua ustedes están viendo lo más importante de la ley, que es la justicia. ¿Y qué es la justicia? La santidad que se debe tener delante del Padre, la integridad que se debe tener delante de Dios. Ellos no caminaban en integridad, porque ellos decían una cosa, pero mostraban otra. La equidad, la verdad, el caminar una vida en santidad delante del Señor. Según la Escritura, Dios es justo y de Él emana la justicia y la ley, que es la base del actuar. O sea, la ley es la base del actuar. Cuando yo obedezco la Torah del Señor, yo estoy caminando en justicia. Vamos a ver, la misericordia. Para misericordia es rajún y quiere decir compasivo y misericordioso. También pueden encontrar en las escrituras otra palabra hebrea que se usa como sinónimo de la palabra misericordia. Esta es la palabra hased y denota bondad, amor constante, gracia, misericordia. La gloria bíblica no es otra cosa que la más alta demostración de la compasión de Yahvé, o Yud Het Bat Hei, ¿cierto? Ahí está el teratón, ¿cierto? Lo que en nuestras letras en español, hacia nosotros su creación y su misericordia, raíz en la palabra miseria, cosa menos importante. Pues cuando Yahweh obra en misericordia es porque nota nuestra miseria. Y es esa que tenemos cuando vivimos sin Él, o que tenemos por la simple y sencilla razón de no ser Él, sino que tan solo humanos, polvo de tierra. Así es. Así es. Cuando el Señor dice que cuando el Señor tiene misericordia de su pueblo, porque está viendo la miseria en la cual vive su pueblo y salva. Dentro de un contexto más general, la misericordia bíblica de Yahweh es aquella que Él extiende en aquellas situaciones de carácter punitivo, es decir, aquellas situaciones donde somos culpables por haber violado su Torah, su instrucción, y no haber guardado sus mandamientos. Pues por no haber obedecido al Eterno, estamos o estuvimos separados y destituidos de su resplandor glorioso. Entonces, ahí vemos que la misericordia, ¿cierto?, tiene que ver con la compasión, con la bondad que se debe tener para con los demás, así como el Padre también la ha tenido para con nosotros. Y por último, la fe es una palabra hebrea que comparte su origen y raíz en 4 palabras. La primera es amén, que es así sea. La segunda, legitamén, que es entrenarse. La tercera, omenet, que es nodriza, aquella persona que da de sí misma. Y por último, imun, entrenamiento. Estas 4 palabras nos permiten darnos una idea de la amplitud y profundidad de la palabra emuna, como también el origen de esta. La fe, emuna, palabra hebrea utilizada en las escrituras, es algo seguro. Es seguro la Torá. Es establecido la Torá. Es lo fiel la palabra del Señor. En lo que podemos confiar y creer que es verdad. Señor, y tus mandamientos son lo y salmo. Pero sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos, o sea, esta verdad que profesamos, está intrínsecamente ligada a la palabra, es decir, la Torah de Yahweh, donde están sus mandamientos y estatutos que son el camino seguro por los cuales el ser humano que ha depositado su confianza en el Dios del universo debe caminar. Por eso es que cuando decimos amén, estamos confirmando la verdad de la que se ha dicho. La fe bíblica proviene del hebreo por la palabra emuná, lo cual tiene que ver con la fidelidad, firmeza y lealtad que se tiene al Creador, siendo la fidelidad y la lealtad, la emuná, una cualidad de nuestro Creador. La fe bíblica es llegar a ser una persona fiel y confiable, porque permanece y es firme a la verdad, a la Torá, los mandamientos del Señor, sabiendo que la verdad son los mandamientos del Padre. Por ende, la muestra de que en mí hay una fe bíblica es porque obedezco los mandamientos del Señor.
Ustedes han olvidado lo más importante de la adoración. ¿Qué es lo más importante? La justicia, ¿cierto? La santidad, la integridad, la misericordia, que es la bondad que se debe tener para con el necesitado, como se olvidaron de la misericordia en el caso de la viuda, y la fe, la obediencia a los mandamientos. Ustedes olvidaron las tres cosas más importantes. Y quisieron hacer muchas cosas, pero olvidaron lo más importante, lo más importante. Y fíjense, hermano, ya está esta es la referencia bibliográfica que tengo hasta ahora de lo que ha sido, pues, como tal, todo el tema hasta ahora. Ya nos faltan, en este caso, ya los tres siguientes puntos para poder ya terminar con este capítulo, para la gloria del Padre. La verdad es que me siento muy gozoso porque pues ha sido el Señor quien nos ha ido guiando, nos ha ido orientando y la gloria sea para Él por eso. La verdad es que, como les digo, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, déjenla ahí en los comentarios que yo voy a estar siempre muy, muy atento a esos comentarios, a todos, para cualquier duda poderla, en este caso, responder con la ayuda del Padre. Entonces, mis amados hermanos, me siento muy feliz, espero que hayan aprendido bastante y que así como este estudio para mí ha sido de mucha bendición, espero que también lo sea para ustedes. Le doy gracias al Padre por cada uno de ustedes, que el Padre sea bendiciendo a nuestro pastor, a su familia, que el Padre bendiga a cada hermano, que el Padre bendiga a cada matrimonio de la congregación, a cada hermano que se conecta, que el Padre nos bendiga y nos ayude a crecer para la gloria de su nombre. Me siento gozoso y feliz, bendecido por el Padre de poder vivir, de poder enseñar su palabra, de poder ir aprendiendo más de Él y pedirle, cada día, pedirle que me ayude a vivir una vida agradable delante de sus ojos. Siento feliz de ser parte de esta, esta congregación. Me siento muy contento y le doy gracias al Padre por la vida de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes ha sido parte de este proceso. Gracias le doy al Padre por su vida y el Señor me los bendiga y me los guarde siempre. Les invito a que por favor me acompañen a orar en estos momentos. Oh Padre eterno, tú que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú nos permites crecer en tu verdad, cada día vivir para ti. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Gracias por esta palabra, porque tú nos has enseñado muchas cosas. Señor, ayúdanos a cada día vivir conforme a tu verdad y a cada día vivir conforme a tu palabra. Gracias por este momento, mi Rey. Señor, en tus manos, Padre, colocamos esta semana, Señor, todo lo que vayamos a hacer. Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, en esta semana, lo hagamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Alabado, Señor, y exaltado seas tú, y bendito sea tu nombre por siempre, Padre. El nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Padre eterno les bendiga. Saben, nos encontramos en Shabbat con en Shabbat no. Nos encontramos para el día martes en la oración de la madrugada a las 5 de la mañana, los que se puedan conectar. Ahí está, todos invitados para que se puedan conectar. Tenemos también en Shabbat, ya tenemos lo que es, pues, en la mañana la enseñanza con nuestro hermano José de Salmo. Después seguimos ahí pegadito con nuestro pastor para seguir aprendiendo más de él hasta el mediodía. Ya, pues, en la tardecita, ya para el cierre del Shabbat, estamos con nuestro hermano Fede, estamos aprendiendo hebreo y estamos con nuestro pastor también aprendiendo. Entonces, la gloria sea para el Padre por cada espacio que se permite abrir para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Ya en el domingo con este servidor a las 10 de la mañana para seguir compartiendo el estudio de Mateo. Que de hecho ya nos falta ya muy poco para terminar. La gloria sea al Padre por ustedes y que tengan una excelente semana para la gloria del Señor. El Señor les bendiga a todos y que tengan una excelente semana. Bendiciones, amados hermanos.